día nos corresponde observar lo relacionado con córtex cerebral y configuración externa de cerebro. Vamos a estudiar el córtex cerebral, el cual presenta una organización celular bastante diferente de acuerdo a las áreas en que nos enfoquemos, a diferencia del córtex cerebral, que es bastante uniforme. En este córtex cerebral hay diferentes áreas funcionales y muchos autores las han dividido en números que van de 50 a 100 y tanto. Pero lo importante es que nosotros identifiquemos qué neuronas están ubicadas en los diferentes estratos del córtex cerebral. Tenemos las células horizontales de Cajal, que están en el estrato más superficial, con un aspecto muy característico, pero lo que más abunda son las células estrelladas o granulares y las células piramidales, estas de color rojo, ambas de tamaño pequeño, mediano y gran tamaño. Cuando hablo de gran tamaño, estoy hablando, por ejemplo, de las células gigantes de Betz, que tienen un diámetro más o menos de 100 micras. También vamos a encontrar las células fusiformes, tan características con su aspecto de uso, con prolongaciones hacia los planos profundo y plano superficial, y las células de Martinotti, que envían prolongaciones muy largas hacia la superficie del córtex. Aquí tenemos un esquema de la vista al microscopio de luz de la estratificación del córtex cerebral. Es importante dejar en claro que, por ser la corteza cerebral el lugar donde residen las funciones intelectuales superiores, como lenguaje, como razonamiento, como personalidad, como previsión, deliberación, planificación, es típico un ordenamiento de estas células que señala su evolución filogenética. Por lo tanto, al microscopio de luz, nosotros podemos ver claramente 6 estratos, en lo que se llama el isocórtex homotípico, que evidentemente envían sus ramificaciones las neuronas que allí se encuentran, ya sea las neuronas vecinas como a las regiones subcorticales. Aquí le estamos mostrando un esquema de la organización que implica la distribución de estas neuronas a nivel del córtex. Nosotros en el isocórtex homotípico vamos a encontrar 6 estratos. El primer estrato es el estrato molecular, donde ustedes están viendo que están las células horizontales de Cajal. El segundo estrato es el estrato granular externo, donde vamos a observar neuronas de aspecto granular de tamaño pequeño y mediano. Y el córtex en su nivel número 3, en su tercera capa, entonces tiene células piramidales de tamaño mediano y pequeño principalmente, de tal manera que estos 3 primeros niveles, estos 3 primeros estratos, son los encargados de enviar información a las zonas vecinas de los giros que están alrededor, como también hacia el otro hemisferio. En cambio, el nivel 4, el nivel 5 y el nivel 6. El nivel 4 es el granular interno, donde ustedes van a encontrar células granulares, ya de tamaño mayor, de tamaño grande, que están recibiendo las aferencias que provienen fundamentalmente del tálamo, de la región subcortical. En el nivel 5 vamos a encontrar la estrato o capa piramidal interna, llamada también ganglionar, donde es característico la aparición de las famosas células gigantes de Betz. Y en el estrato número 6, llamado también multiforme, se caracteriza por la aparición de estas células de aspecto fusiforme. Evidentemente que yo estoy señalando aquí lo que predomina en el estrato, porque las neuronas, tanto piramidales como granulares, se distribuyen en las 6 capas, lo que también da origen a una clasificación de isocórtex heterotípico, ya sea isocórtex heterotípico granular o agranular. Acompañando a estas neuronas vamos a encontrar fibras que son verticales, que vamos a denominar
rayos y fibras horizontales que vamos a denominar estrías. De tal manera que en síntesis podemos ver que hay neuronas de proyección, es decir, cuyos axones salen del córtex cerebral, como son las piramidales y fusiformes, y vamos a encontrar interneuronas, que son aquellas que actúan en forma intermediaria entre un tipo de neurona y otra, como son las células estrelladas y las horizontales y las células de Martinotti. De acuerdo a este esquema, académicamente nosotros vamos a hablar de un isocórtex con 6 estratos, un alocórtex que no tiene los 6 estratos y un mesocórtex que es una mezcla entre córtex evolucionado, más evolucionado, isocórtex y el más antiguo que es el alocórtex. Nosotros asociamos generalmente el isocórtex con isocórtex homotípico, o dice que tienen los 6 estratos claramente ordenados con las áreas de asociación, y el isocórtex heterotípico, donde predomina ya sea las células estrelladas en un caso o las células piramidales en otro caso, lo vamos a llamar isocórtex heterotípico. No puedo dejar de señalar que la organización del córtex cerebral es bastante compleja y existe una unidad básica de procesamiento cortical llamado columnas corticales. Las columnas corticales tienen un diámetro de entre 300 y 500 micras y cada columna contiene unas 4.000 neuronas, de las cuales el 50% son neuronas de tipo piramidal. Y estas columnas están delimitadas por estrías y columnas, es decir, fibras, las estrías de disposición horizontal y las columnas, fibras de disposición vertical. La evolución filogenética, según señalan los investigadores, ha implicado un aumento del número de columnas corticales para el procesamiento de información. A modo de síntesis, podemos señalar, y comparando en estos esquemas la distribución de los diferentes tipos de córtex en un animal macrosmático, como el que estoy marcando aquí, es decir, aquellos animales que tienen muy desarrollado el sentido del olfato, como el elemento básico de la subsistencia, y a la derecha, animales microsmáticos, como el caso del hombre, donde el olfato tiene un rol importante pero no fundamental para la supervivencia. Nosotros vamos a ver claramente cómo es la distribución de la corteza nueva y la corteza antigua. Por ejemplo, si ustedes observan la neocorteza con 6 estratos en un animal macrosmático, por ejemplo un perro o cualquier otro carnívoro o omnívoro, y acá en el hombre, miren el gran desarrollo que tiene en el hombre, lo cual implica evidentemente el desarrollo de mayor número de habilidades y destrezas y de funciones intelectuales superiores. La arquicorteza en los animales macrosmáticos es bastante desarrollada, que tiene que ver también con el control de los instintos de supervivencia. En el hombre, aquí en este caso, estamos mostrando el hipocampo, que también tiene una relación muy estrecha con la memoria a corto plazo, es bastante menos desarrollado que los animales macrosmáticos. Y lo que tienen muy notorio es la paleocorteza. La paleocorteza que se asocia fundamentalmente con el sentido del olfato, que en el hombre evidentemente es mucho menor. De tal forma que podemos hablar de neocorteza, que es la más evolucionada, y la arquicorteza y paleocorteza, que pertenece a la corteza antigua, es decir, la alocorteza. Y también vemos, por ejemplo, a nivel del giro del cíngulo, la cara medial del hemisferio, la mesocorteza, que es una mezcla entre corteza nueva y corteza antigua, que en el caso del hombre es un área de asociación terciaria.
Bien, señalábamos la complejidad que tiene el córtex cerebral. De ahí que se haya hecho un mapeamiento del mismo por autores como von Economo, Brodmann y otros. Nosotros vamos a usar para identificar áreas funcionales del córtex o localizaciones funcionales la clasificación de Brodmann, donde vamos a encontrar entonces áreas de proyección y áreas de asociación. Hablamos de áreas de proyección, aquellas que están emitiendo señales a distancia a las regiones subcorticales, como en las áreas motoras que estoy mostrando acá, de control de movimiento. También áreas de asociación que nosotros relacionamos con el isocórtex homotípico, que está destinada al procesamiento y planificación de la información que sale y llega a las áreas de proyección. De acuerdo entonces a esta clasificación de Brodmann, vamos a marcar algunas áreas que nos parecen de particular importancia. Desde la región anterior, del polo frontal al polo occipital. Vamos a distinguir con los números 9, 10 y 11 lo que se llama el área prefrontal, que es muy importante en la planificación de actividades, en la personalidad del individuo, en la previsión, en la deliberación y en general en el manejo de las funciones intelectuales superiores. Vamos a ver también con los números 44 y 45 lo que se conoce con el nombre de área de Broca, que es el área del control del lenguaje articulado. Y también acá, en el lóbulo temporal, en el giro temporal superior, vamos a encontrar el área 22 de Brodmann, que es el área de la comprensión del lenguaje. Si seguimos nuestro análisis, vamos a ver en color rojo el área 4 de Brodmann, que es el área donde se originan el control de los movimientos voluntarios. Y más adelante el área 6, el área premotora, que participa junto con el área motora suplementaria en la planificación de movimientos voluntarios. Por detrás de la fisura central vamos a encontrar el área somestésica, que Brodmann la calificó con los números 1, 2 y 3, que es el área somestésica o de la sensibilidad general, donde los segmentos corporales, tanto en el área 4 como en el área 1, 2 y 3, están representados en la parte inferior de la cabeza y en la parte superior el miembro inferior. Con el número 43 vamos a ver la representación cortical del gusto, con el número 41 y 42 que corresponde a los giros transversos que se observan cuando uno abre la fisura lateral en el giro temporal superior, que es el área cortical de la audición. Y más hacia atrás, en el número 17, nosotros tenemos el área cortical de la visión, y en los números 18 y 19, las áreas de asociación secundaria relacionadas con la parte visual. De tal manera que lo que yo estoy mostrando es lo que podría encontrarse en una persona diestra, es decir, que maneja su mano derecha para escribir, por ejemplo, donde el área de Broca está en el hemisferio izquierdo. Y si es contrario, ¿cierto? Si es zurdo, esto está en el otro hemisferio. Ese es un dato que conviene tener en cuenta.